Un placer estar con vosotros. La verdad que es una bendición porque no hace falta muchas cosas, muchas veces, mucha gente para que verdaderamente podamos sentir el amor de Dios, experimentar el amor de Dios, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, Dios ya nos dijo en su palabra que en los últimos tiempos iba a haber todo esto. No dijo que iba a haber muchas multitudes, muchas conversiones, al contrario, que el amor de muchos iba a enfriar, que por causa de la multiplicación de la maldad íbamos a estar como estamos. Así que yo a mi oveja, a la iglesia allí, les digo, no nos sintamos tristes, porque a veces decimos somos pocos, pero es que Dios ya nos dijo que íbamos a ser pocos, porque estrecha y angosto el camino, pero ancho y grande es la puerta. Pero bueno, soy Pedro, mi esposa es Nati, yo soy de Úbeda, pero llevamos unos 20 años en Baeza. Tenemos dos hijos. Tenemos una hija con 23 años y otro con 18. Muy bien instruidos porque aquí el hermano Andrés les dio clases en su correspondiente instituto. Y bueno, bien, contentos porque estamos en la obra de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Llevamos unos 20 años ahí en Baeza. Somos un grupito pequeño, ahí estamos unos 20, 18, 20, o 25 o 15. ¿Por qué? Porque la gente, igual que aquí, en todos los sitios, van, vienen, unos se comprometen más, otros se comprometen menos, pero siempre el compromiso es con el Señor. No es con ninguna organización, ni con la iglesia, ni con los hermanos, ni con el pastor. Es con el Señor. Cuando uno tiene el compromiso con el Señor, está ahí, persevera, porque el compromiso es firme con Él. Muchas veces nos comprometemos y cuando nos desilusionamos, nos decepcionamos porque hay alguien que nos ha hecho algo que no nos gusta. ¿Qué pasa? Que ya no voy más. Ya de momento no voy a la iglesia porque me han mirado más, porque no me han saludado. Muchas veces son tonterías, pero en definitiva, contentos con lo que somos y contentos con lo que tenemos. Es lo que tenemos que ser cada uno de nosotros. Estábamos aquí hablando antes y me llama la atención porque nosotros estos domingos atrás venimos hablando de un tema que es importante, que todos necesitamos. Porque mucha gente, yo os podría preguntar, ¿qué necesitas tú hoy? Cada uno me podría decir que necesitamos muchas cosas, ¿no? Pero hay algo que es primordial y que necesitamos, y es conocer a Dios. Pero mucha gente cree que conocer a Dios es porque sabe muchos versículos de la Biblia, o porque va a muchas reuniones, o porque hacen ciertas cosas. Pero en verdad, ¿crees que conocen a Dios? Hay muchos que creen que por hacer muchas buenas obras, o ser muy religiosos, o incluso lo más triste es dentro de la iglesia. Y hay una necesidad que es muy importante, y es conocer a Dios, porque si no vamos a ser fácilmente engañados. ¿Por qué? Por falsas doctrinas, como estábamos diciendo antes, falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas. Entonces, yo no conozco a Dios por el testimonio de Andrés. Yo no conozco a Dios porque me contó alguien que Dios le... No, yo tengo que conocer a Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios es la que nosotros tenemos, que es la que nos revela cómo es Dios. Entonces nosotros tenemos que trabajar en conocer a Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a vivir una vida cristiana. ¿De cuántos sois cristianos aquí? 1, 2, 3. ¿Sois todos cristianos? Porque hay algunos que creen que son cristianos, pero ¿son verdaderamente cristianos? Porque ciertas cosas, ciertas actitudes no te hacen cristiano. Entonces yo necesito conocer, saber
Como dice Jeremías, conocer a Dios, entender a Dios, es algo primordial. No solamente porque canto las canciones, me sé los versículos, vengo aquí, me llevo muy bien con los hermanitos, pero ¿y luego? ¿Entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Conozco verdaderamente lo que a Dios le agrada? ¿Lo que Dios quiere? Vamos a ir a un versículo, que ya me he dejado las gafas, pero bueno. Segunda de Pedro, capítulo 5. Veo que me habéis dado paso muy pronto porque no os importa que esté aquí hora y media, ¿no? ¿Os importa, no? No os importa. Aquí tenemos un horario de empezar, pero no de salir. Amén. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Segunda de Pedro 1:5. A ver. Dice así. ¿Alguien lo puede leer? Sí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Qué tenemos que añadir? Dice que a nuestra fe añadir virtud, que va relacionado con el aspecto moral. Pero a eso hay que añadirle conocimiento. Tú imagínate un médico, un arquitecto, o un profesor, o un mecánico. Tiene que ir actualizándose. Porque si tú a un mecánico de hace 30 años le llevas un Audi de los que hay ahora y le empieza a buscar el carburador y dice, ¿dónde está el carburador? Ah, es que esto no tiene, es que no tiene carburador. O sea, se queda obsoleto, se ha quedado atrás. Entonces nosotros en cada ámbito de este mundo necesitamos actualizarnos, necesitamos tener conocimiento. Un médico necesita actualizarse y tener conocimiento para poder aplicarlo correctamente, al igual que un profesor, un mecánico en cualquier área de la vida. Pero ¿y nosotros como cristianos? Cuanto más conocimiento tengamos nosotros de las cosas de Dios, de su palabra, de lo que a Dios le agrada, cuanto nosotros más cerca estemos de Dios, más vamos a entender cuál es su voluntad, en qué manera lo que Dios quiere de ti. Porque Dios no quiere simplemente que vengamos, estamos aquí, Dios quiere algo más, Dios tiene un propósito con la vida de cada persona. Pero ¿cómo vamos a llegar a entender eso si no conocemos a Dios? Si no tenemos intimidad con Él. Porque tú en el ámbito natural, ¿cómo conoces a alguien? ¿Cómo lo conoces? Pasando tiempo con Él, hablando con Él, compartiendo cosas con Él. Entonces se crea una amistad, una intimidad. Y entonces tú sabes que a esa persona cómo le gustan las hamburguesas, porque vas con él al burger. Si desayunas con él, sabes si le gusta la tostada con tomate o sin tomate. ¿Por qué? Porque hay una relación. Entonces, así es con nosotros, con Dios. Cuanto nosotros más cerca estamos de Dios, más le vamos a conocer, pero por medio de su palabra. No por experiencias de otros o por otras cosas. Dios nos ha dejado su palabra, que es la que necesitamos, porque si no tenemos conocimiento de Dios, no vamos a poder vivir una vida cristiana como Dios quiere, en su voluntad. Y puede llegar a ser hasta trágico. En Oseas 4, versículo 1, fíjate lo que puede llegar a pasar. Te hago para mí, ¿no? Sí. Regalo de la casa, toda la botella. Que alguien lo lea porque me deja la gafa en el coche. Por favor. Oseas 4.1. Oseas 4.1. Ahora sí conectar. Vale. Pues sí, fenómeno. Gracias, hermano. Igual de maravilla. Oseas 4.1. ¿Lo va a leer alguien? Vale, ¿podemos leer si quieres? Sí, o ya sí, hay una lee, lista? Vale. léelo. De acuerdo. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel,
porque Jehová tiene pleito con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que no hay? No hay conocimiento de Dios. Mucha gente cree que conoce a Dios, pero es que no le conocen. Por 4 reuniones, porque saben, no. Y dice que más adelante que esta falta de conocimiento, por eso la tierra está en duelo y todo habitante de ella desfallece junto con los animales del campo y las aves del cielo. Aún los peces y el mar perecen. Y dice el versículo 6, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. O sea, la falta de conocimiento puede llegar a destruir tu vida por la propia equivocación, porque tú crees que eres o que sabes, pero no eres ni sabes. Y cualquier doctrina, cualquier enseñanza puede venir a destruir. Dice, mi pueblo ha sido destruido porque no conocían. Entonces, si volvemos a 2 de Pedro 1:5, nos dice que tenemos que añadir conocimiento a la fe y a la virtud que ya tenemos, conocimiento. Pero la pregunta es, dice, vosotros, dice, vamos a volver a... que las gafas son chicas, Vamos a volver a 2 de Pedro 1:5. Dice, mira cómo aquí el apóstol Pedro está diciendo, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Por esto mismo, poniendo todo empeño. O sea, ¿quién va a poner el empeño? Pregunto, ¿quién? ¿Quién va a leer la Biblia? ¿Quién va a estudiar la Biblia? ¿Quién se va a congregar? ¿Quién? Porque Dios ya hizo su parte. Pero aquí está diciendo, por eso vosotros también. ¿Quién es el que tiene que hacer su parte? Porque Dios ha hecho la suya. Nosotros también. Por eso dice, vosotros también tenéis que añadir este conocimiento. Y si va a la etimología de la palabra conocimiento, en el griego, esa palabra significa gnosis. Y es una palabra que va junta con la palabra sabiduría. Entonces, es como son inseparables. La palabra conocimiento y la palabra sabiduría en el griego es... ¿Cómo es? Sofía. Correcto. Sofía y gnosis, conocimiento y sabiduría van juntas. ¿Por qué? Es como las vías del tren. ¿Cómo van las vías del tren? En el momento si se separaran, ¿qué pasaba? Descarría el tren. Entonces van juntas y no pueden separarse, porque sabiduría es un conocimiento de las cosas divinas. Pero tú puedes tener mucho conocimiento, saberte la Biblia de memoria, pero si tú no tienes sabiduría para aplicar el conocimiento, te falta una vía. ¿Me explico? Porque en cualquier oficio, un mecánico puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene sabiduría para aplicar el conocimiento en el momento exacto, de nada le sirve el conocimiento sin sabiduría y la sabiduría sin conocimiento. ¿Me entendéis? Entonces nosotros como cristianos necesitamos tener estas cosas, que la sabiduría es la que nos va a dar la habilidad para poner en práctica el conocimiento, ¿verdad? Y esa palabra que viene ahí, el apóstol Pedro nos está animando, exhortando, amonestando a que debemos, no es algo opcional, es que tú debes de añadir a tu fe ese conocimiento. Porque cuánta gente hay que te pregunta, pero tú crees en la Virgen, pero tú celebras esto, y tú dices, no sé, espera que voy a ir a preguntarle al pastor. Es que tú tienes que saber en quién crees.
Tú tienes que saber, porque muchas veces yo veo a algunos cristianos que llevan años en la iglesia y digo, ¿cómo puede ser que una persona después de tantos años todavía no se entera de que la estampita de la Virgen no la puede tener en el bolsillo? ¿Cómo no se dan cuenta que hay ciertas cosas que ya son de parvulito y siguen en ellas? ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, no hay un compromiso, no hay un esfuerzo. Porque aquí está diciendo, vosotros sois los que tenéis que añadir. Dios no va a venir a leer la Biblia por ti. Dios no va a hacer eso. Dios ha hecho su parte. Entonces, cuando nosotros entendemos que estas cosas van juntas, tenemos que esforzarnos nosotros en añadir a lo que tenemos ese conocimiento, para poder saber y expresar cuando alguien te pregunte, pero tú en quién crees, tú eres protestante, tú, ¿qué es lo que tú eres? Y muchas veces no sabemos ni qué responder, ¿o no? No, aquí no, pero en otros sitios sí. Santiago 1.5, mira qué dice. Santiago 1.5. Porque muchas veces nosotros tenemos que entender que en este mundo en el que vivimos con tantos problemas, tantas situaciones, ¿qué dice Santiago 1.5? Dice, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Entonces es algo que hay oraciones en las que Dios no se puede negar. A lo mejor si le pedimos cosas que no están en su voluntad, cosas que no van en lo que Dios quiere, Dios no te las va a dar. Pero cuando nosotros pedimos conforme a lo que a Él le agrada, Dios no se va a negar. ¿Tú crees que si tú le pides a Dios sabiduría, Él, si tú pones tu parte, Él no te la va a dar, no te va a abrir el entendimiento? Ahora, si le pides un Porsche o un Ferrari o ciertas cosas que no te las va a dar. Pero hay oraciones a las que Dios no se puede negar porque son cosas buenas para nosotros. Entonces dice Santiago, el que tenga necesidad que le pida, porque Dios le va a dar y Dios no es tacaño para dar. Porque yo muchas veces no he entendido, me he puesto a leer la Biblia cuántas veces, versículos no los comprendo, no entiendo, pero he tenido que esforzarme en estudiar, en buscar, en escudriñar, y Dios me lo revela, Dios te enseña siempre que tú quieras, para que no seamos necios, no seamos ignorantes, porque dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero nosotros no queremos ser así. Y tenemos que estar entendidos en cómo es Dios, conocerle, entenderle, como dice Jeremías 9:24. Si queréis lo podemos leer, Jeremías 9:24. ¿Quieres leer tú? Sí. Mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que voy a pedir cuenta a todos los que están circuncidados. No, Ese no es. eso no. 9:24 has dicho. Sí. Dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Perdón por la traducción. ¿En qué? Pero dice aquí, más bien, si en algo queremos alabarnos, que sea en qué, en conocer a Dios, en entender a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Alguien me puede decir qué es lo que Dios quiere? Dios lo que quiere es que tú lo entiendas, tú le conozcas, que tú puedas comprender y entender en esta vida cotidiana el por qué te pasa algo. Y entonces tú, cuando entiendes y conoces a Dios, dices, no es por qué me pasa esto, sino para qué me pasa. No es el por qué, sino el para qué.
Y Dios quiere que tú puedas entender eso, porque Dios es soberano. Nosotros estamos hablando últimamente de todos esos atributos que Dios tiene. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Son atributos que solo Dios tiene, pero Dios quiere revelarse a nosotros para cuando hay un problema, dice, si te tienes que alabar es que entiendo a Dios, comprendo. Puedo llegar a saber que Dios siempre tiene un propósito. Ahí está Romanos 8:28. Dice que a los que aman a Dios que todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿qué madurez tengo yo que tener para entender que cuando me viene una enfermedad o la pérdida de un ser querido o algo fuerte a mi vida, cómo reacciono yo, cómo me lo tomo? ¿Conozco a Dios? ¿Entiendo a Dios? ¿Asumo el para qué en vez de por qué? ¿Para qué me ha pasado esto? ¿Para qué viene esto a mi vida? Eso lo hace cuando nosotros tenemos esa cercanía, cuando conocemos a Dios. Iba un niño con su padre andando y pasaba un avión volando. Entonces el niño le dijo al padre, mira, aquello es un avión. Dice, sí, se ve muy pequeño, porque iba volando por el cielo. Y entonces le cogió al niño, en la zona donde vivían estaba el aeropuerto, y él llevó a su hijo al andén donde estaban los aviones. Y le dijo, mira, ¿ves el avión? Y el niño dijo, wow, qué grande es el avión. Dice, el que iba volando en el cielo se veía muy chiquitito. ¿Por qué? Dice, lo mismo pasa con Dios. Cuanto más cerca estás de Dios, más grande va a ver cómo es Dios. Porque si lo ves de lejos, puede ser que veas a un Dios chiquito, no conoces, no entiendes. Pero cuando tú te acercas a Dios, cuanto más te acerques, más va a ver lo grande que es Dios. Más va a ver el poder que Él tiene, cómo actúa, cómo se mueve, por qué hace las cosas, para qué. Porque conoces y entiendes, porque estás cerca de Él, ¿verdad? Entonces, veo estas cosas y yo muchas veces me pregunto, ¿tenemos nosotros ese conocimiento de Dios? ¿Crees tú que conoces a Dios como Él quiere que lo conozcas? ¿O simplemente venimos a la iglesia, conocemos a Dios de una manera un poco superficial, en el que sí, sé que Dios me ama, sé que Dios es misericordioso y Dios me ha perdonado, pero fíjate que el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a un conocimiento completo, no solamente lo bonito. Yo le digo allí a los hermanitos de mi iglesia, no es solamente ese Dios de amor que te ama, te perdona, te consuela, ¿no? Y el Dios de justicia, el Dios que dice que la paga del pecado es muerte, que todos vamos a ser vistos por Él en cada momento. No es solamente lo bonito, por eso tenemos que conocer y saber todos esos atributos de Dios. Entonces, todo esto viene porque quiero profundizar un poco, porque en la iglesia en el primer siglo, cuando los primeros cristianos se reunían, como aquí incluso se reunían en las casas, en Antioquía, pero los primeros cristianos en el primer siglo, en el segundo y en el tercer siglo, venían gente a la iglesia, que hoy en día eso es uno de los mayores problemas que hay en la iglesia. Venía gente que querían inculcar sus pensamientos, su filosofía y su idea. O sea, y sustituirlos por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no se puede sustituir por nada. Por muy bonito que suene o muy bonito que parezca. Si no está en la Biblia, no me lo maquilles, no lo quiero. ¿Qué pasaba en el primer siglo, en los primeros cristianos? Venía gente a la iglesia que tenían cierta filosofía, de donde viene esa palabra de conocimiento. Era gente que la Biblia los nombra como gnósticos.
la raíz de esa palabra es gnosis, que es conocimiento, que hemos visto antes. Entonces, los gnósticos, ¿qué decían? Decían que para salvarse, simplemente con conocer a Dios, teniendo un conocimiento de las cosas profundas de Dios, ya tú te salvabas. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban invalidando el sacrificio de Cristo. Ellos pensaban que lo que verdaderamente valía era el espíritu, lo que no se contaminaba. El cuerpo no tenía importancia. Ellos podían pecar, podían adulterar, podían hacer lo que quisieran, porque en definitiva el cuerpo moría. Pero lo que verdaderamente le daba la salvación era el conocimiento de esas cosas espirituales. Eran gnósticos, gnosticismo. Y estaban metiendo eso. Desde entonces, esa enseñanza, pero ya no solamente ahí, en el siglo I, II y III, que por eso Pablo le habla y le aconseja de que no podemos nosotros dejarnos, porque hoy en día, en el siglo XXI, estamos igual. Mucha gente deja a un lado la palabra de Dios. Y a ver si os suena esto. Dice, sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo pienso que la palabra de Dios dice esto, pero yo creo que... Entonces, cuando hoy en día estamos en lo mismo, cambiando la palabra de Dios por lo que yo creo, lo que yo pienso, mi filosofía, mis buenos pensamientos, mis buenas intenciones, y eso no sirve. Para Dios no sirve. Aquí claramente habla de esto, de que ellos anulaban, no daban valor al sacrificio de Cristo, porque para ellos era imposible que Dios se hubiera hecho hombre, porque el cuerpo está contaminado. Entonces, ¿cómo Dios iba a ser hombre? Ellos no creían en Jesús encarnado, en Dios hecho hombre. Entonces negaban a Cristo, por tanto eran anticristo. Y ahí en la carta de Pedro habla de todo eso. Entonces nosotros tenemos que tener este conocimiento de las cosas, que muchas veces pueden venir pensamientos, ideas, personas que parece que tienen muy buenas intenciones y suena muy bonito, pero van en contra de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Eso pasaba con esto. Por eso Pedro, ahí en esa carta, habla de que, dice que esto lo hemos oído muchas veces, Primera de Juan 2:18, si queréis lo vamos a ver. Primera de Juan 2:18. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos conociendo? Bueno, Primera de Juan 2:18 dice: hijitos míos, ya es la última hora, y como oísteis que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Y aquí dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. ¿De quién está hablando aquí? Pues tenemos que escudriñar la Escritura. Aquí está hablando de estos gnósticos, que no es que se apartaron de la fe, salieron de nosotros porque no eran de los, porque no abandonaron la fe, no. Es que nunca fueron, porque ellos tenían esa filosofía de que Cristo no podía ser Dios encarnado. Y entonces dice, salieron de nosotros, pero en verdad no eran de los nuestros. Pero está refiriéndose a estos gnósticos. Y si lo quieres ver más claro, en el capítulo 4, una hoja más adelante, en el versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí todo espíritu habla de personas. Sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, ¿veis? Que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Algo que ellos no creían, que Jesucristo había venido en carne. Por eso salieron, porque tenían esa filosofía, eran gnósticos, pero en verdad nunca fueron convertidos, nunca fueron cristianos, no es que se apartaron de la fe,
No, es que la doctrina que ellos tenían, y entonces Pablo, aquí Pedro Juan está diciendo, no podemos dejarnos llevar por filosofías, enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, no se equivoca, no se contradice, pero nosotros tenemos que conocerla. Porque seguramente este versículo muchas veces lo hemos escuchado. No salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero estamos hablando de algo que en ese momento, en el contexto, está hablando de esta gente que no creía que Cristo hubiera venido encarnado. Para ellos, con el simple conocimiento, pensaban que se iban a salvar. Y así hay mucha gente. Piensan que hacen buenas obras, que van a misa, que ayudan a los pobres. Que no te digo que no haya que hacer esas cosas. Pero eso es una consecuencia del amor de Dios. Yo no ayudo a alguien para obtener un beneficio, para que Dios me dé algo. Lo hago como consecuencia de que amo a Dios. Nosotros allí ayudamos mucho a la gente, sobre todo que tienen problemas de drogas. Los mandamos a los centros. He estado también durante mucho tiempo entrando a la prisión a predicar allí a los presos. Y yo no hago eso para obtener un beneficio, lo hago como consecuencia de que amo a Dios y quiero llevar su palabra para que otros puedan ser salvos. Pero aquí en este caso vemos cómo la palabra de Dios es clara. Y esta gente hoy en día hay así, que creen que por hacer cosas, y no, por hacer cosas, por dar limosna, está bien que lo hagas, pero eso es una consecuencia, no es algo para tú recibir el don de Dios. No sé si me he explicado. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay mucho engaño. Dice que muchos falsos han salido al mundo. Y nosotros no podemos... Yo estoy aquí hablando y lo ideal es que tú ahora hagas como los de Berea. Los de Berea llegaban, escuchaban la palabra y dice que eran se aplicaban en las escrituras. ¿Por qué? Porque iba alguien a predicarles y ellos luego cogían y escudriñaban y estudiaban. A ver si lo que nos ha dicho este es verdad. Así tenemos que ser nosotros. Porque muchas veces hoy en día ya no sabes si decir abre la Biblia o enciende el móvil. Porque en el móvil, ¿qué es lo que hay en el móvil? En el móvil está lo santo y lo inmundo. Está todo mezclado. No sé si te habrás dado cuenta. Pero tú ahora en cualquier momento puedes escuchar una predicación o irte a YouTube y buscar cualquier comentario, cualquier bosquejo o no. Pero tú tienes en el móvil lo santo, la Biblia, y tienes lo inmundo. ¿Y qué escuchas? ¿Crees que porque esté en YouTube hay enseñanzas que son correctas? Por eso tenemos que examinarlo todo, escudriñar, buscar para tener ese conocimiento. Porque si no pasa que llevas muchos años y vienen y te dicen cualquier enseñanza de estas raras, y si tú no estás en el lugar donde tienes que estar, tú caes y te lo crees. De ahí, pues sí, si lo dicen estos, son hermanitos, pero yo los conozco. Pero ¿eso quiere decir que estén en lo cierto? Claro que no. De hecho, conocemos, y yo conozco, e incluso a nosotros nos ha pasado, de que Dios va poco a poco revelándonos muchas veces muchas cosas que no entendemos y en las que hemos podido errar y fallar. Pero Dios nos los va enseñando siempre que tenemos esa disposición y el corazón a querer conocerle, a querer. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, porque la palabra de Dios no se equivoca. ¿Qué hora es? ¿Vamos bien? Quiero deciros 3 cosas más, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de obtener este conocimiento, ¿de qué manera lo vamos a obtener? Porque ¿cuántos queréis conocer más a Dios? Todos. Conocerlo un poquito más, ir poquito a poco. ¿Cuántos? Todos, ¿no? Queremos conocerle. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
una de las primeras cosas con las que nosotros podemos empezar a obtener el conocimiento es cuando nosotros oímos el mensaje. Por eso es importante, dice en Colosenses 1, versículo 9, Colosenses 1:9, voy a decir 3 puntos para que lo tengamos presente. Colosenses 1:9. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis frutos en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios. ¿En qué vamos a crecer? ¿Cómo? El primer punto es que escuchando su mensaje, escuchando la palabra. ¿Cómo van a invocarlo si no hay quien le hable? ¿Cómo vamos a escuchar la predicación si no venimos a la iglesia? ¿Cómo? Entonces hay ciertas formas, porque nosotros hemos estado cantando y cantando ya hemos estado escuchando la palabra, porque hay cánticos que es todo salmo y palabra. Cuando escuchamos la predicación, pero claro, yo veo que es lo que decía al principio, que cuál fue cómo diseñó Dios para que nosotros escuchemos su palabra, para que nosotros crezcamos en conocimiento, en amor, en sabiduría, en todas las cosas. ¿Qué diseñó Dios? Dios diseñó la iglesia, que somos nosotros. Entonces Dios, la comunidad cristiana, los creyentes. Entonces venimos a la iglesia, que somos nosotros, y ahí escuchamos la palabra. O sea, una de las primeras cosas para que adquiramos el conocimiento es congregarnos. En la congregación tú recibes la palabra, por medio de la alabanza, por medio de la predicación, tú recibes. ¿Para qué? Para ir adquiriendo conocimiento. Yo llevo media hora hablando o algo más y ya seguramente que estamos entendiendo algunas cosas que a lo mejor nunca habíamos oído. Y yo mismo me estoy enriqueciendo. Pero he tenido que venir. Entonces, es importante, porque en Hebreos 10:25, ¿qué dice? Dice, no dejéis de congregaros, Hebreos 10:25, como muchos tienen por costumbre. Porque es un paso fundamental para que tú crezcas en el conocimiento, escuchando la predicación de la palabra. No escuchando tonterías y chistes que hoy en día en muchas iglesias lo único que hacen es entretener a la gente. Y esto no es un show para entretener a nadie. Aquí lo que nos interesa es la palabra de Dios, para crecer para poder hacer frente a esta vida, que estamos rodeados de problemas, de malas situaciones, de muchas circunstancias, de ataques. ¿Cómo vamos a hacer frente si somos ignorantes y no conocemos lo que Dios quiere? No podemos, estamos vendidos. Entonces que tenemos que estar fortalecidos. Dice aquí que hemos leído en Colosenses 1:9, mira cómo lo dice claramente, el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis frutos en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Entonces esa es una advertencia, una amonestación a que nosotros es primordial que nos congreguemos. Porque Dios nos dijo, bueno, ir al culto un domingo sí y 2 no, y al tercero volvéis. Pero lo triste es que así hay mucha gente. Mucha gente, yo lo hablaba con mi mujer, la gente no se compromete con el Señor. ¿Y quién pierde? Me manda un mensaje una persona, no, voy a dejar de ir a la iglesia porque no es lo mío, después de 5 años. ¿Ahora te has dado cuenta que no es lo tuyo? ¿Dónde estás? Entonces Dios te llama a un compromiso constante, a congregarte, porque ese es un paso fundamental para
escuchar y crecer en conocimiento. Porque mucha gente, no, pero yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa. A duras penas leemos la Biblia en mi casa. Si yo les regalo la buena semilla, que cada pensamiento de un día, y muchos no leen ni ese pensamiento. Vamos a ser claros, no nos podemos engañar, somos mayorcitos. Ni 5 minutos de las 24 horas que tiene el día para leer el pensamiento de la buena semilla y el versículo que trae. Y yo a los míos les pregunto, ¿cuántos han leído hoy esto? El miércoles pasado se lo pregunté. Ninguno. Pero venimos aquí y decimos, no, si yo leo, si yo oro. No te engañes a ti mismo. No te engañes. Dios diseñó la iglesia, la comunidad, donde estemos juntos, donde nos edificamos, donde crezcamos. Dios no diseñó al llanero solitario para que esté por ahí y él diga que sí, que yo sé, que yo puedo. Porque eso tiene fecha de caducidad. Y así lo he visto. Entonces vamos a esforzarnos en congregarnos, porque es de bendición para nuestra vida. Y yo digo, bueno, y estas personas que ahora van, ahora no vienen, un domingo sí, 2 domingos no, otro... ¿Quién pierde? Piénsalo un segundo. ¿Quién pierde? Algunos creen que es que nosotros tenemos necesidad de que vayan a la iglesia. ¿Quién pierde? Si tú no te congregas, si a ti Dios no te bendice, si tú no tienes comunión con los hermanos, si tú no estás vinculado con la palabra de Dios, el que se seca eres tú. Y sabes que me llama la atención que el otro día vi un árbol grande, pero estaba verde, pero tenía una rama seca. Y dije, qué curioso. Usted que es mayor lo habrá visto por ahí por el campo. Pasa también en los olivos. ¿Cómo puede ser que pertenece al árbol, está en el árbol, pero está seca esta rama y todo lo demás está verde? Y aprendí una cosa. Hay mucha gente así en la iglesia. Están en el grupo, pero la rama está seca. Está lista para que la corten y la echen al fuego. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Y veo así a tanta gente, digo, sí, están, pero como si no estuvieran, secos. Por eso es la importancia de que nosotros entendamos esto, que el conocer a Dios necesita algo más que un rato aquí, porque es primordial el congregarnos, pero luego hay más cosas, otras 2 cosas más que voy a decir. Otra cosa es que tú hagas tu estudio personal diario, que tú puedas leer en tu casa. Y fíjate que poco te digo, 15, 20 minutos de tu tiempo concentrado en que tú ores a Dios y le digas, Señor, quiero que tú me hables y quiero leer esta porción de la Biblia. Y estudio, aparte de lo que escucho en la iglesia. Porque claramente nos dice ahí Pedro que somos nosotros los que tenemos que añadir. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos, porque Dios ya puso su parte. Ahora nos toca a nosotros la nuestra. Cuando aquellas 10 viudas que esperaban al novio, ¿qué pasaba con ellas? Dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Pero las lámparas que llevaban eran las mismas. El aceite que necesitaban era el mismo. Estaban las 10 esperando lo mismo. ¿Qué esperaban? Esperaban al novio. Pero ¿quiénes eran las que tenían que echar el aceite? Ellas. Eso era algo personal. Entonces, algo personal que tú tienes que tener interés en buscar en tu casa, leer personalmente la palabra, escudriñar, que nadie va a poder hacer por ti. Nadie lo puede hacer, sino solamente tú. Y esa es una de las formas en las que también se adquiere conocimiento. Porque hora y hora y hora, y aunque viviéramos 5 vidas, vamos a llegar a conocer a Dios un poquito nada más. Estamos conociendo a Dios, pero muy poco.
Cuando estemos con Él sí, se nos aclararán muchas cosas, pero conocer a Dios no es cualquier cosa. De verdad, os lo digo por mi propia experiencia en lo que yo vivo. Que muchas veces crees que sabes o que conoces y no sabemos. Tú ponte ahora espiritualmente, ¿quién me podría decir el por qué? Porque la gente siempre que hay una tragedia dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué pasa esto? ¿Quién me puede decir por qué ha pasado esto en Siria y en Turquía? A ver, si somos espirituales. ¿Alguien me lo podrá decir? ¿Eh? Bueno, yo tengo entendido que no sabéis que los ingenieros se pasaron por alto unas leyes que tienen ellos de reformar mundial, como no sé lo que es, son los edificios grandísimos, ya preparados por conseguir cosas que no hicieron. Sí, podríamos decir que la mano del hombre ha sido negligente en la construcción. Porque claro, yo el otro día precisamente estuve con un perito que hay en Baeza, que es un cliente mío, y lo pillé allí en la oficina y me estaba diciendo, Pedro, ¿tú crees lo que me pide la gente? Digo, ¿qué te pide la gente? Y me dice, en el presupuesto de la construcción de este bloque quieren que ahorre y que escatime en el hierro y en el cemento, en el hormigón. ¿Qué pasa? Sí, yo lo puedo hacer, le va a salir más barato. Pero ¿qué puede pasar dentro de 50 años? ¿Quién es el que firma y pone el sello de ese proyecto? ¿Quién? El perito, el arquitecto. Puede ser una negligencia humana, pero ahora yo te pregunto, ¿quién es el dueño del universo? ¿Quién mantiene el universo? ¿Quién lo diseñó, lo creó y lo mantiene? ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene el control y el poder sobre todo lo que pasa en el mundo, en tu vida, en la mía, ¿quién? Entonces nosotros no podemos entender, porque yo muchas veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Dios mandó su juicio y le dijo a Noé que creara un arca? Y inundó todo. ¿Por qué Dios mandó un juicio sobre Sodoma y Gomorra y las destruyó? ¿Por qué? Sabíamos que había pecado, sabemos cómo estaba, dice que en el corazón de ellos solamente existía la maldad, por eso Dios decidió fulminarlo. Pero nosotros algún día, Dios nos aclarará estas cosas, porque tú ves estas catástrofes y te conmueves y dices, qué lástima, qué pena, pero ¿y lo que hay detrás? Nosotros no lo podemos saber. Por lo que Dios permite o pasan las cosas. Pero yo pienso que a nivel espiritual, que fue la pregunta, se mueven muchas cosas, por ejemplo en Siria específicamente, los derechos humanos, no hay derechos humanos, cuántas torturas, cuántas violaciones, cuántas personas mandan a ejecutar. Estoy hablando a nivel espiritual. Y Dios permite que pasen ciertas cosas, ¿verdad? Porque Él las cree necesarias. Claro, es muy complejo. Más allá de eso, pues es como difícil entender, ¿no? Espiritualmente podríamos decir, ¿cuál es el pueblo escogido por Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel, ¿no? El pueblo hebreo, los judíos. Podemos decir, es que Turquía, Siria, Egipto, todas esas naciones son enemigos de Israel. Cuando en el año 1945, creo que fue, en la guerra de los 6 días, todos estos fueron en contra, no nos olvidemos, del pueblo de Dios. Entonces, puedes decir, es que Dios le está dando un azote, no lo sabemos. Pero sí es verdad que el control lo tiene Dios. Y muchas veces Dios libra. Cuando hubo un tsunami en Indonesia que murieron, no sé si 200 o 300.000 personas, no sé cuántos años hace de eso, no sé si fue en el 2012 o en el 2015. Ahora, tú ves el trasfondo de esos lugares. De las personas que murieron, la gran mayoría eran niños. Ahora tú entras y tú sabes las prácticas que tienen en esos países. En Indonesia,
Los niños, los adolescentes, desde que tienen muy corta edad, ya están por los propios padres dedicados a la prostitución, los venden, son abusados. ¿Qué podemos saber? Puede ser que Dios mandó el tsunami para librar a todos esos niños de lo que les esperaba. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no podemos. Necesitamos conocer a Dios, entender por qué hace, de qué manera se mueve, y muchas veces no vamos a entender. Algún día todas nuestras preguntas Dios nos las aclarará en el cielo, porque se nos escapan. Pero lo que sí es cierto es que somos nosotros los que tenemos que añadir el aceite a la lámpara, porque si no se apaga. Tú puedes estar hoy muy animado, pero tú tienes que mantener eso. Lo que Dios te ha dado tienes que seguir manteniéndolo, no importa la edad, no importa el tiempo, los años que lleves en el Señor, si eres más joven o más mayor en edad, pero tenemos que mantener la lámpara. Y el que le va a echar el aceite eres tú. ¿Cómo? Estudiando, congregándote, cogiendo los consejos, animando y teniendo un corazón receptivo, un corazón humilde, enseñable. Porque muchas veces pensamos que lo sabemos todo y no aceptamos que alguien nos diga algo. Sí, tú me dices esto, pero yo, al final yo hago lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué me pides consejo? ¿Para qué me preguntas si al final tú vas a hacer lo que tú quieres? Ahórrame el tiempo y el discurso y haz lo que tú quieras. Eso también forma parte de ser sabio, de conocer y entender a Dios, porque ninguno lo sabemos todo. Estamos todos aprendiendo, estamos todos conociendo y tenemos que ser humildes para recibir un consejo, para entender qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué me ha pasado esto? Pues Dios, tú sabes. Pero no voy a mirar el por qué, sino el para qué. El para qué, porque es lo primordial. Y cuando uno conoce a Dios de esta forma y vamos poco a poco experimentando, entonces entendemos de qué manera Dios se mueve. Y lo más importante, que lo aceptamos. Aunque no te gusta, pero lo aceptas. Porque entiendes que en su soberanía Dios lo hace como Él quiere. Así que os animo, de verdad, os animo a que no dejéis de tener el deseo y las ganas, aunque seáis pocos, de buscar a Dios, de conocer a Dios. Hay un versículo en Jeremías 6, para ir terminando, en el 6:16, y esta es, entre otras, una de las cosas en las que nosotros podemos conocer a Dios. Jeremías 6:16. ¿Y sabes cuál es? Preguntarle a Dios tú personalmente. Cuando algo no entiendes, cuando algo no conoces, pregúntale tú a Dios personalmente, porque Dios siempre nos va a llevar a esto. Jeremías 6, versículo 16, dice, así ha dicho Jehová. O sea, cuando tú en la Biblia veas esto, así ha dicho Jehová, presta atención porque es algo importante. Así ha dicho, no lo ha dicho Periquillo de los Palotes, no lo ha dicho ni siquiera cualquier, no, lo ha dicho Dios. O sea, cuando dice, así ha dicho Jehová, ojo, dice, deteneos en los caminos y mirad, preguntarlas por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, si tú le preguntas a Dios personalmente por ti y te paras, muchas veces tenemos que pararnos, ¿no? ¿Por qué camino estoy andando? Tengo que preguntarle a Dios, ¿qué camino quieres que ande? Y a lo mejor Dios te dice, vuelve, aquí está hablando, cuando dice de las sendas antiguas, está hablando de los caminos de Dios. Entonces a lo mejor Dios quiere que vuelva al camino del perdón, al camino
de la generosidad, de la misericordia. Dice, preguntadle a Dios. ¿Quién le va a preguntar? Para que Dios te diga por qué camino debes de andar. Por eso dice, paraos, meditad. Así ha dicho el Señor. Piensa y medita. ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Soy cristiano o creo que soy cristiano? Porque cristiano no es sentarse aquí, es algo más. Es aquí y fuera de aquí. Y es un estilo de vida las 24 horas. Entonces, ¿por qué camino estás andando? ¿Por qué camino estoy yo andando? Porque a lo mejor Dios me está diciendo, tienes que volver a los caminos de Dios, a ese primer amor, a los principios, para que empieces a conocerme, a entenderme, a saber qué es lo que quiero de ti. El camino del amor, de la misericordia, del perdón, de tantas cosas. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Tener un corazón dispuesto, humilde. Esta mañana estaba yo predicando sobre ese punto de la humildad. Cuando hablamos en la Biblia de la humildad, no habla de lo socioeconómico. La gente piensa que es una persona humilde porque... No, cuando habla de la Biblia sobre la humildad, está hablando de una persona humilde, es una persona que reconoce sus limitaciones, sabe hasta dónde llega. Entonces tú eres humilde y reconoces hasta dónde llegas y hasta dónde no. Y cuando sabes cuál es tu límite, te encomiendas a Dios. Y dices, aquí ya no puedo. Esa es la humildad, reconocer hasta dónde puedes llegar. Que hay cosas que tú no las puedes cambiar, que tú no las puedes hacer. Yo reconozco que yo no puedo cambiar al corazón de mi suegra. Digo, Señor, cámbiaselo tú. Si yo no puedo cambiar el corazón de mi hijo, tengo que reconocer humildemente que no puedo y que es Dios. Si no puedo cambiar el corazón de mi madre o de un hermano carnal, tengo que reconocer que hasta aquí llego. Lo demás es Dios el que se tiene que encargar. Y todo eso está en nosotros. Pero todo eso, conocer a Dios, entender a Dios, saber cómo es Dios. Sobre todo que Dios nos ama tanto que tiene un propósito con nosotros. Y es que cada vez le conozcamos más, que no seamos ignorantes, que no seamos como hojas que se lleva el viento, ni vamos detrás de una enseñanza, una doctrina a la moda, no. Lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. El Salmo 19, el versículo 7, ¿qué dice? Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Lo leemos? ¿Terminamos? Vamos a leer el Salmo 19. Creo que es el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir esa palabra? La ley según los hebreos es la Torá, significa la enseñanza. O sea, la enseñanza de Jehová es perfecta. ¿Y qué significa perfecto? O sea, es que no tiene fallo, es algo que está completo, no hay ni que añadirle ni que quitarle, está perfecto. Y esa perfecta, que es la palabra de Dios, que es la enseñanza de Dios, es la que restaura el alma. La restaura. Y cuando tú sabes esto, dices, ¿en qué me voy a basar para que todas mis heridas, mi alma sea restaurada? En la enseñanza de Jehová. La ley de Jehová es perfecta. No hay otra cosa en este mundo. No hay ninguna filosofía, no hay nada. Te lo digo que yo ya he probado algunas cosas. Porque yo en mi vieja vida, Dios me ha sacado, me ha rescatado de un mundo difícil. Sé lo que es estar en el mundo depravadamente y sé lo que es estar en el lado de Dios. Entonces, si lo comparo, tiempo perdido, lo que he vivido en mi vieja vida.
Y sé que lo perfecto y lo que vale la pena es la palabra de Dios, es el Señor. Y no andemos buscando dónde saciar, dónde... No vamos a encontrar otra cosa mejor que la palabra de Dios y a Dios mismo. No lo vamos a encontrar. Y cada uno de nosotros, y yo veo las caras, no os conozco, pero seguro que todos hemos sido buscadores. ¿A que sí? A que hemos buscado muchas fuentes y hemos buscado en muchos sitios que no eran los correctos. ¿Y cómo hemos seguido? Vacío y peor, porque en este mundo hay dos sitios donde la gente se refugia: en la droga, en el alcohol, en el vicio, en los juegos, en todo eso. Pero nosotros hemos aprendido y entendido que nuestro mejor refugio es el Señor. Amén. Pero hay que ponerlo en práctica, que no se nos olvide, porque muchas veces escuchamos y digo, si nos pasa como a los que está dando Alzheimer, que ya no saben lo que hemos cenado ayer. No se trata de que ahora, ¿cuándo empieza el culto? Le preguntó una mujer a uno que salía de la iglesia. Le dijo, ahora es cuando empieza el culto, cuando salgo de ahí para afuera y empiezo a poner en práctica y a vivir lo que he escuchado, lo que he conocido. Ahora empieza. ¿Amén? Un placer conoceros, de verdad. Y el próximo día, si nos invitan, intentaremos venir con algunos más, para que seamos un poquito más, ¿no? Y también estáis invitados si algún día pues queréis visitarnos con Andrés o vais con él o algo allá a Baeza. Ahí estamos, en vuestra casa, y de verdad que he estado encantado de estar aquí con vosotros. Espero que el Señor nos haya bendecido y podamos ser como la palabra de Dios sea en nosotros algo que empape. ¿No habéis visto este famoso que es de Úbeda? Que echa el aceite y dice que empape. Pues así tenemos que ser nosotros, que la palabra nos empape y estemos llenos de la palabra y a raíz de eso del conocimiento de Dios, que es lo que verdaderamente nos va a valer en esta vida, hasta que Cristo venga, porque estamos esperando a que Él venga. Eso es lo que esperamos. Y mientras tanto, mantenernos firmes en su palabra y en el conocimiento de su palabra. Amén. Dios bendiga. Bueno, pues damos gracias a Dios.